Saludos. Con este video cerramos el ciclo de presentaciones referidas al esoterismo y la masonería. El masón inicia su marcha hacia Oriente desde la columna de la ciencia y la virtud. No puede existir ciencia sin virtud, porque corre el riesgo de crear monstruos como el del personaje de Frankenstein. Y centrarse en la virtud, desdeñando la ciencia, no evolucionaría la humanidad. El esoterismo es un tema central en la literatura masónica y, por ende, su comprensión es esencial para que el masón encuentre su maestro interior y pueda transitar el sendero iniciático partiendo de las columnas de la ciencia y la virtud, construyendo su templo interior de virtudes. En esta sección de Bajo la Acacia, en Dilo que algo queda, enemigos de la desinformación, daremos unas pinceladas en torno al tema con el fin de estimular el deseo de investigación de los buscadores de conocimiento. En la introducción del video se muestra lo medular del objeto de la instrucción masónica: encontrar su maestro interior y transitar el sendero iniciático con el fin de construir su templo interior de virtudes. En esta presentación trataremos un tema que tiene relación con el avance de la humanidad en el campo de la ciencia y, particularmente, con la filosofía de la experiencia y los orígenes, valga la redundancia, de la ciencia. Un dato que debemos tener presente es el trascendental cambio sucedido en la época que conocemos como el Renacimiento. La filosofía naturalista del Renacimiento desemboca en la ciencia. Se presenta como un delta donde las investigaciones naturalistas de los últimos escolásticos, el aristotelismo renacentista que desarrolla el concepto de orden necesario de la naturaleza, la doctrina de Telesio, quien afirma la perfecta autonomía de la naturaleza, fluye en un inmenso mar que integra la nueva ciencia que parte de la idea de la reducción de la naturaleza a la pura objetividad mensurable, en lo cual la complejidad de las cosas o formas constituidas esencialmente por determinaciones cuantitativas están sujetas a leyes matemáticas. Se libera de la teología que no le dejaba progresar. Se deslastra de los supuestos metafísicos del aristotelismo y se independiza de las ataduras mágico-animistas en que se funda la filosofía de algunos antecesores. Tras el Renacimiento se ingresa plenamente en el campo de la ciencia y el ser humano comienza a explorar el conocimiento desde otras perspectivas, siempre con la escuadra de la razón y el compás de la comprensión. Construye su definición de ciencia y hoy tenemos, según el diccionario de la Real Academia Española, que, cito, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Fin de la cita. Una de las definiciones más aceptadas es el estudio de las cosas por sus causas, de lo universal y necesario. Pero también, mientras ampliamos el compás del conocimiento, observamos que hay una variedad de ciencias. Tenemos las ciencias sociales, las cuales estudian los actos humanos en el tiempo, ya sea en el presente o en el pasado. Las ciencias empíricas, estas se basan en un método para analizar todo objeto que ingresa en su espectro. Contempla la cuantificación, la observación y la experimentación. Todo aquello a lo cual no es aplicable alguno de estos parámetros no puede ser estudiado por ellas. Por lo mismo, se señala que estas ciencias son limitadas. Las ciencias se pueden clasificar según su nivel de abstracción. Así tenemos las empíricas y las más abstractas, como la filosofía, la que se define como el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Y en este campo, la metafísica, que es la parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal y de sus propiedades, principios y causas primeras, según el diccionario de la Real Academia Española. Es importante destacar que, por el principio esotérico de sus causas, se busca aquello que originó lo que se está estudiando. Con lo universal se busca la noción de lo no contingente o accidental. De lo contrario, todo sería objeto de la ciencia. Recordemos que en tiempos muy remotos no existía diferencia entre ciencia y pensamiento esotérico. Si se aplicase nuestra óptica moderna, los estudios esotéricos eran considerados científicos.
a pesar de que sus estudios no estaban limitados al mundo tridimensional de Euclides, porque se exploraba en otras dimensiones. Con la alquimia, en la Edad Media, se desarrolla la ciencia de las transmutaciones, buscando transformar el plomo en oro, pero avanzando aún más, se llegó a una ciencia humana que es transformar el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. El alquimista logra canalizar correctamente todas las energías de nuestro cuerpo como estudio científico, bioenergético de nuestra propia naturaleza interior. Pero no se queda allí esta ciencia esotérica. La matemática, que es la ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos, como números, figuras geométricas o símbolos y sus relaciones, según el diccionario de la Real Academia Española, tiene en la cábala la expresión que nos permite conocer la existencia tras la tetráquis de la década como entidad viviente, como geometría vivificante, tal como lo enseñó Pitágoras. ¿Qué decir de la astrología, predecesora de la astronomía? En fin, toda suerte de estudio contemporáneo encuentra sus raíces en aquellas investigaciones que hoy se consideran enigmáticas y que algunos fanáticos de la ciencia quieren desconocer su validez. Pero la rueda va girando y cada día las cosas se colocan nuevamente en su justo sitio. El universo se rige por leyes de la naturaleza que, por ser leyes, se cumplen. Allí están los estudios de termodinámica, sistema, energía, entre muchos otros, los cuales descubren secretos que ya eran conocidos y se encuentran en documentos arcanos develados por el esoterismo verdadero. En síntesis, hemos burlado aspectos que abordan los temas estudiados por la masonería, siempre con la intención de acicatear el espíritu investigador del masón, quien, con la escuadra de la razón y el compás de la comprensión, se forma para abordar el avance de la humanidad en el marco de la libertad de pensamiento, para ir de la mano con nuestro maestro interior por el sendero iniciático, construir nuestro templo de virtudes a la gloria del gran arquitecto del universo. Nos despedimos con este video dedicado al esoterismo y la masonería y continuaremos con nuestra serie Bajo la Acacia. Repito, nos despedimos con un triple abrazo fraterno y con los signos, palabras y tocamientos que nos son conocidos. Salud, fuerza y unión. La masonería es una orden fraternal cuyo emblema distintivo es la libertad, igualdad y fraternidad. Adelanta sus estudios con la escuadra de la razón y el compás de la comprensión, sostenida sobre las columnas de la ciencia y la virtud en el marco de la libertad de pensamiento. Gracias por su atención y visto lo visto, di lo que algo queda. Le invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo video. Bye.